Bueno, el día de hoy vamos a ver la clase del sistema digestivo. Vamos a aprender lo básico de la anatomía del aparato digestivo y la finalidad de este segundo periodo es que ustedes sepan lo básico de anatomía, fisiología de los diferentes aparatos y sistemas para que finalmente puedan entender los problemas de salud pública que existen en México. Como ustedes recordarán por las clases previas del primer periodo, un problema de salud pública en México es algo eh, pues que afecta a la sociedad de distintas maneras, pero principalmente en el aspecto económico, aunque sí hay tasas altas de mortalidad y de morbilidad, algo que también que se caracteriza por ser un problema de salud pública es justamente el derroche de dinero en exceso que generan estas enfermedades. Cada aparato y sistema va a tener sus diferentes problemas de salud pública en México. No nada más existe diabetes, COVID-19 e hipertensión arterial sistémica y obesidad, sino que existen muchas otras. Ustedes afortunadamente hicieron una tarea de unos esquemas del sistema digestivo. ¿Sí o no? Recuérdenme, ya se me olvidó. ¿Si les dejé eso de tarea o no se los dejé? Sí, creo que sí lo dejó. Sí, sí, ¿no? Bueno, entonces, pues ya conocen a grandes rasgos los que hicieron la tarea y los que no, bueno, pues lo vamos a ir viendo. No, sí, ya se las dejé, porque esta semana es cardiovascular, ya me acordé. Bueno, el sistema digestivo es muy importante que nosotros lo conozcamos, ya que es un sistema en el que se va a ver asociado la nutrición y nosotros, todas las células y todo el resto de los aparatos y sistemas en el organismo necesitan de nutrientes y de actividad metabólica para poder subsistir. Esto va a ser gracias al sistema digestivo. Y se van a dar cuenta ustedes que todos los sistemas se encuentran interconectados unos con otros. Entonces, al final, el cuerpo humano es una máquina que requiere que cada una de sus piezas esté funcionando al 100%. De lo contrario, pues es un cuerpo que no va a ser funcional al 100%. Si solamente falla un órgano, quizás, y solo quizás, no hay tanto problema. Pero si falla un sistema completo, pues ese cuerpo va hacia, pues hacia la muerte, lo más seguro. ¿Cuál es el concepto? El concepto del sistema digestivo es que está constituido por un tubo hueco a lo largo de todo su trayecto y que tiene dos extremos, uno pues por donde inicia y el otro que es donde finaliza el sistema digestivo. Y lo podemos ver de una manera muy sencilla, que inicia en la cavidad oral o en la boca y finalmente termina en el ano. Pero no es así de sencillo porque todo ese recorrido, desde la cavidad oral hasta el ano, pues hay muchas estructuras que vamos a ir conociendo. Y también se encuentra conformado por una serie de estructuras accesorias que no se englobaron o sea, no se les llama que son parte del sistema digestivo propiamente, porque ahí no se digiere nada, pero tampoco entraban en algún otro sistema, así que se les quedó aquí como accesorias del sistema digestivo. Y son las siguientes. El tubo digestivo propiamente dicho se va a encontrar clasificado por la boca, la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado y finalmente el intestino grueso. Y sus estructuras accesorias van a ser lo que encontramos en la cavidad oral, que serían los dientes, la lengua y las glándulas salivales, y por otros tres órganos, que sería el páncreas, el hígado y el sistema biliar, que es vesícula biliar y sus conductos. La faringe tiene un apartado especial porque también forma parte del sistema respiratorio. Por lo tanto, faringe la vamos a mencionar a grandes rasgos y se verá de forma más detallada en sistema respiratorio. Nosotros no vamos a ver estructura microscópica, eso es para los chicos de nutrición. Aquí para educación para la salud vamos a iniciar desde estructura macroscópica, o sea, desde lo más grande. No vamos a ver las células, sino ya lo macroscópico.
Nosotros aquí tenemos una cavidad oral que si nosotros dividimos y vemos sus estructuras desde afuera hacia adentro, lo primero que van a encontrar son los labios, un labio superior y un labio inferior. Estos labios tienen una función que es mantener hermetismo en la cavidad oral. Cuando están deglutiendo, cierran ustedes los labios y, bueno, de esa manera se mantiene hermética la cavidad oral y también se mantiene, hace que no se reseque, que se mantenga lubricada, etc. Y otro de los componentes, otra de las funciones es para la fonación. Si por alguna razón, por accidente, por enfermedad congénita, etcétera, falta un pedazo de labio, la fonación de ese individuo va a ser totalmente diferente. O sea que las palabras que emita no van a sonar como comúnmente estamos acostumbrados. O sea, va a sonar diferente o puede que no se alcance a, a entender bien ese léxico. ¿Sí? Es por eso que es importante. De ahí tenemos a los dientes. Los dientes en el adulto mayor son, bueno, en el adulto, más bien en el adulto, son 32. Tendríamos los incisivos, que son 4 arriba y 4 abajo. Estos primeros incisivos me sirven poder para poder cortar los alimentos. Seguido de esto vamos a encontrar a los caninos, que los dibujo para que sí se distingan que son los colmillos o los caninos, que son 2 arriba y 2 abajo. Estos colmillos o caninos, perdón, van a tener la función de rasgar aquellos tejidos que se encuentran más fibrosos, principalmente que la carne. Y posteriormente vamos a encontrar el premolar, el primer molar, perdón, o sea, el premolar, el primer molar, el segundo molar y el tercer molar, que son las muelas del juicio. Entonces tenemos 8 molares arriba y 8 molares abajo. Los molares, su función va a ser la de triturar. Entonces, los centrales son para cortar, los caninos son para rasgar y los molares son para triturar. Y bueno, si no se podría, nosotros necesitamos que los alimentos, antes de pasarlos y deglutirlos, sean modificados y se transformen en partículas cada vez más pequeñas. Y si no tuviéramos dientes, pues sería muy complicado. Después tenemos a la lengua. La lengua es un órgano también que nos va a servir para la fonación, para la captación de sabores y para impulsar el bolo alimenticio hacia la parte posterior de la garganta y poder deglutirla o pasarla. Ahorita nos vamos a enfocar un poquito más en la lengua. Si nos vamos hacia los dientes de arriba, vamos a ver que en su parte superior vamos a encontrar, si ustedes tocan sus dientes, los frontales, los incisivos o los frontales, los tocan con su lengua de la parte interna y suben más o menos 1 centímetro hacia arriba, van a encontrar el paladar duro. El paladar duro es una estructura que se siente como si fueran 2 conchas, como 2 conchitas de mar. Ese es el paladar duro y a continuación se va a encontrar el paladar blando. Estas estructuras van a funcionar también para la fonación, o sea, para emitir sonidos de una manera adecuada. Y vamos a encontrar también a la úvula, que es la campanita. Si nos vamos a los laterales, vamos a encontrar a las amígdalas, que en las etapas tempranas de la vida funcionan como un órgano de inmunidad y ya con el tiempo pues se pueden hipertrofiar, hay muchas infecciones e incluso se pueden extirpar de manera quirúrgica, pero me van a servir justamente para evitar el paso de más gérmenes hacia el interior de la cavidad oral. Aquí van a servir como pues para irlos atajando. Vamos a regresar a los dientes. Ustedes van a ver que en los dientes tenemos unos piquitos que los están recubriendo. Esto rosita, que se le llama encía, ¿sí? Eso también es importante conocerlo, porque abajo de la encía, si nosotros quitáramos esta encía, habría hueso.
que es donde están incrustados los dientes. Los dientes tienen una raíz que no la vemos, porque pues está la encía y el hueso ahí de por medio, pero es importante saber que debajo de esa encía se encuentra hueso. Esta imagen tenemos las mismas estructuras que en la imagen anterior, a diferencia que encontramos un frenillo en la lengua, que como su nombre lo dice, frena, hace que esa lengua tenga cierto rango de movilidad y que no pues vaya más allá de lo que debe de ser. ¿Por qué? Si no tuviéramos frenillo a la hora de dormir, la lengua se podría ir hacia la cavidad, hacia el fondo de la cavidad oral, o sea, hacia acá, y obstruir y nos podríamos ahogar. Entonces, es por eso que la lengua necesita unos límites. De igual manera, en los labios, entre el labio y la encía tenemos un frenillo en la parte superior y un frenillo en la parte inferior, que si ustedes tocan con su lengua el frenillo inferior, inténtenlo, es muy sencillo de percibirlo y es justamente para mantener pues, a los labios a un límite, porque si no tuvieran frenillo a la hora de reírse, se les vería toda la encía pues completa y eso estéticamente pues no estamos acostumbrados a verlo. La lengua contiene a las glándulas, a las papilas gustativas. Las papilas gustativas son para captar 4 diferentes sabores, que es el amargo, el salado, el dulce y finalmente el ácido. Eso quiere decir que contamos con 4 sabores. Algunos, se dice que algunos libros mencionan que hay un quinto sabor, que es el umami, pero realmente, pues, es como la combinación de varios de estos sabores, así que no lo vamos a mencionar. Como ustedes pueden ver, hay sabores que confluyen entre ellos. Eso quiere decir que hay zonas en las que se van a captar 2 sabores o y las mezclas de ambos, ¿no? Como puede ser esta zona o como puede ser esta zona. Y hay zonas exclusivas de un solo sabor, como la punta de la lengua que solamente capta lo dulce y la parte posterior de la lengua que solamente capta lo amargo. Pónganlo a prueba en casa. Traten de colocar algo dulce en la parte posterior aquí de la lengua y no van a captar el sabor dulce porque no tiene papilas gustativas. Obviamente, como está húmeda la lengua, en cuanto caiga una gota, segundos después se va a empezar a dispersar ese líquido y pues se van a poder captar el sabor pues en toda la lengua. Pero en teoría al inicio no se podría. O de igual manera, traten de ponerse un granito de sal aquí y no lo van a captar porque pues no es una zona que tenga papilas gustativas para ese tipo de, pues de sabor o de percepción del sabor. Entonces hay zonas en las que van a confluir los distintos sabores y de esta manera pues vamos a poder captarlos todos juntos. Las papilas gustativas son muy importantes porque para eso existen las técnicas culinarias hoy en día, que es justamente preparar la comida. Es importante que la comida que nosotros estamos ingiriendo sea de nuestro agrado, o sea, que nos sepa sabrosa, tanto en olor, en consistencia, en sabor y en percepción en general, porque si no, pues no vamos a querer comer y la alimentación es una parte vital importante del organismo. Por otro lado, vamos avanzando cada vez más y tenemos a las glándulas salivales. Encontramos 3 pares. Las primeras son las parótidas que se encuentran debajo de las orejas. Las segundas son las submaxilares que se encuentran debajo de la base de la lengua. Y finalmente las sublinguales que se encuentran encima de las anteriores o abajo de la punta de la lengua. O sea, esta es la lengua, y aquí es la base y la parte posterior, y aquí es la punta. Entonces ahí las encontramos. Y esas tienen como función producir y liberar la saliva. La saliva tiene sustancias que nos ayudan a empezar a deshacer los carbohidratos en cuanto se remoja ese alimento. También va a servir para mantener lubricada la cavidad oral y nos va a servir también como bactericida. Va a tener sustancias bactericidas que son sustancias que hacen que las bacterias pues empiecen a morir si es que consumieron algún alimento contaminado.
La glándula parótida es muy importante porque de pronto se les puede dar parotiditis o paperas, como la conocen, que se ven como muy cachetoncitos o cachetoncitas, y es justamente por la inflamación de estas glándulas. Y pues si no se atiende bien, sí puede traer consecuencias de fertilidad a largo plazo en hombres. Y bueno, ¿qué pasa con estas glándulas? De cómo van a estar, cuáles van a ser sus mecanismos de secreción. Uno es el olor. En cuanto ustedes empiezan a oler la comida que les gusta, empiezan a secretar saliva porque se está preparando la cavidad oral para recibir esos alimentos. Cuando ven un video que los dorilocos o los taquis fuego, flaming hot, no sé, ese tipo de sabritas, o algo así que les guste mucho, muy acidito, con mucho limón, con mucho chilito de ese en polvo, empiezan a salivar y empiezan a sentir como un cosquilleo abajo de la oreja porque se está secretando saliva, ¿sí? Incluso con, con que lo imaginen, sin que lo vean o con que yo se los esté ahorita diciendo, puede que empiecen a sentir ese cosquillo debajo de las orejas porque es la liberación de saliva por medio de las glándulas. Puede incluso darse la situación en que liberan tanta saliva que se obstruye un poquito el canal de liberación y ya es doloroso. En vez de un cosquillo, sienten así como, así imaginan un limón y sienten el dolor ahí debajo de las orejas porque liberaron demasiada saliva de golpe. La faringe es un tubo que va a conectar al esófago con la cavidad oral, que solamente tienen que identificar la cavidad oral. Estos son los labios, esta sería la cavidad oral, este sería el esófago y esta es la faringe, que se divide en nasofaringe, que es la parte de la nariz, orofaringe, que es la parte de la cavidad oral, hipofaringe, que es la parte que se conecta con el esófago y la tráquea. Solo es para que la conozcan porque no nos vamos a detener en ella, vamos a hablar de ella en sistema respiratorio. Nuevamente, ¿qué quiero que conozcan de esta imagen? Que tenemos, una vez que pasamos la faringe, tenemos dos tubos. Este primer tubo, que va a corresponder al esófago y que es el sistema digestivo, y este otro tubo más grande morado, que es la tráquea y que va a corresponder al sistema respiratorio. Una vez que ustedes se pasan el bocado, este es el bocado que estoy dibujando, el bocado no puede por ningún motivo pasar a la tráquea, porque en la tráquea no puede haber otra cosa que no sea aire. Si pasa alguna otra sustancia, se van a broncoaspirar o ahogar, en pocas palabras. Pero todo tiene un mecanismo. Entonces, esta es la lengua. Cuando ustedes empujan el bolo con la lengua, el bolo alimenticio, hacia la orofaringe y hacen ese proceso de deglución, la epiglotis, que es este cartílago o este huesito picudito, baja, tapando así la tráquea y para que el bolo pueda pasar directamente hacia el esófago. Si ustedes pasan un trago, y pasa súper común, ya sea con saliva o con agua, si ustedes pasan un trago de saliva o de agua o de coca o de cualquier líquido y a la vez quieren decir una palabra, la epiglotis, a ver, voy a seleccionar otro color porque ya mejor borro, ¿verdad? Porque ya se había rayado mucho. Si ustedes entre hablan y toman un trago, lo que va a pasar es que la epiglotis no va a saber hacia dónde, no dice qué hago, o sea, me subo, me bajo, dónde me quedo, entonces se queda como a la mitad. Pasa ese líquido al esófago, pero un poquito pasa, se fuga hacia la tráquea, y es cuando empiezan a toser y que dicen, ¿cómo dicen? Se me subió la saliva o algo así. Y es cuando empiezan tos y tose, pues hasta que se expulsa ese poquito de líquido que se logró colar hacia la tráquea. Es por eso que no pueden estar hablando y comiendo. El esófago es un tubo de aproximadamente 30 centímetros que va a abarcar desde el final de la hipofaringe hasta el estómago. Va a tener la función de que
los alimentos pasen a través de él para que puedan depositarse en este estómago. Y van a caer los alimentos por dos mecanismos. El primero es la gravedad, que es una fuerza natural que se encuentra en el planeta, en el cual los alimentos líquidos van a tardar aproximadamente un segundo, desde que ustedes lo deglutían hasta que cae al estómago. La papilla va a tardar más o menos en promedio 5 segundos, desde que lo degluten hasta que cae al estómago. Y finalmente, lo más sólido va a tardar aproximadamente 10 segundos, desde que dan el traguito, bueno, la dilución, hasta que pasan al estómago. Pero alguien que me diga, ahora vamos a preguntar a Betty Marino Pingüe, González Solano Gretel, ¿está presente? Sí, profe. Gracias. ¿Qué crees que suceda si vas a un parque y recuerdas tu infancia y te subes a un pasamanos, pero te cuelgas de cabeza y pasas un trago de saliva? ¿Qué crees que pase? ¿Se va a regresar? Esa respuesta está bien si estuviera correcta, pero no fue correcta, entonces está mal. Por eso les hice la pregunta, porque sería lo más lógico, ¿no? Porque si yo les estoy hablando que la gravedad tiene una función en eso, pues yo también contestaría como Gretel. Entonces, gracias por tu participación, Gretel. Solamente te usé de ejemplo porque quería que me contestaran eso para yo decirles, no, esa no es la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque el esófago, esta estructura, cuenta con músculo liso. El músculo liso tiene unas especies de contracción que se llaman peristalsis, que empujan, son unas ondas peristálticas que empujan al alimento que ustedes ingieren y lo van empujando y lo van empujando hasta que llega al estómago. Entonces es una combinación de la gravedad con las ondas peristálticas. Si ustedes fueran, lo que le pregunto, va para todos, lo que le pregunté a Gretel, si ustedes se subieran a un pasamanos y se cuelgan de cabeza y pasan un trago de saliva, no se va a regresar, va a caer hacia el estómago, no por la fuerza de gravedad, sino por las ondas peristálticas. Bueno, este esófago delimita o termina en otro músculo que sirve como una válvula. Ese músculo que estoy dibujando aquí se llama cardias. Se llama cardias. O también se llama esfínter esofágico inferior. Este esfínter esofágico inferior sirve como una válvula en la cual del esófago hacia el estómago deja o permite que pase todo, los alimentos, pero en teoría no podría permitir el regreso, no tendría que haber retorno del estómago hacia el esófago, pero pues por algo existe el reflujo, y el reflujo justamente es eso, que el líquido, todo el ácido que se encuentra en el estómago corre hacia el esófago. ¿Y eso cuándo puede pasar? Cuando ustedes consumen más alimento del que deben, o sea, del que tiene la capacidad el estómago, este estómago puede expandirse, entonces se hace más grande para recibir pues la comida extra que están ustedes ingiriendo, y al hacerse más grande su presión intraabdominal aumenta. Entonces la presión aumenta y por lo tanto se vence esta válvula y sí puede dar retorno del líquido. Estoy segurísimo que han sentido como pues se la vuelven a pasar, se dan un trago y ya se regresa. Eso es el reflujo. O los eructos o las llamadas acedías, que son que se le llama pirosis, pero que es sentir como quemazón en el esófago. Todo eso es porque están consumiendo o alimentos que relajen el esfínter esofágico inferior o están consumiendo alimentos de más. Los alimentos que pueden relajar ese esfínter son el jitomate en todas sus modalidades. O sea, si comen salsa capsup, aunque tiene poquito porcentaje de jitomate, también puede pasar. Y pues comida muy irritante, principalmente
Valentina. Salsa Valentina es así súper agresiva para todo el sistema digestivo. Ahora, esto líquido es el ácido gástrico. Es el líquido como reflujo. Lo que sucede es que para que todo este alimento que está en el estómago se procese, se digiera y pase hacia el intestino, ustedes tendrían que consumir los alimentos y esperar al menos 1 hora y media para irse a acostar. Si ustedes se van a acostar, el alimento va a refluir. Si empieza a refluir, el ácido gástrico les va a quemar el esófago y les puede quemar la garganta. Y hay personas que todos los días amanecen con la garganta, pues les arde o está irritada, ya se levantan, pasan saliva, agua y pues ya se les va quitando. Pero es porque ya les está avisando desde ahí que les está quemando el ácido gástrico porque hay reflujo. Y el reflujo gastroesofágico es una enfermedad muy común aquí en México. Una de las medidas de prevención que ustedes pueden hacer, si se fijan, si recuerdan, a ver, vamos a preguntar. Vamos a preguntarle a quién. Ya le preguntamos a una compañera, a Omar Hernández Mondragón. ¿Está presente? Omar, primer llamado. Omar Mondragón, segundo llamado. Mande, profesor, es que fui al baño, perdona. Ok. Bueno, no te preocupes, esta pregunta es de temas anteriores, así que sí vas a poder entender. Observa la imagen. Esa imagen que tenemos aquí en nuestra pantalla es un modelo anatómico de una persona, pero que está pues recalcando el sistema digestivo. Tenemos nosotros dos zonas, una zona izquierda y una zona derecha. Entonces, según la posición anatómica y la línea media, dime este punto a qué lado pertenece, al izquierdo o al derecho. Al techo. Esa respuesta es correcta si estuviera bien, pero no está bien, entonces está mal. A ver, Yani Amairani. Al derecho, al izquierdo, perdón. Pero, ¿por qué? Ahora, porque sí, pues derecho no se podía, tendría que ser izquierdo, pero yo no sé el por qué. Porque lo estamos viendo como un espejo. Mm, no es, o sea, sí, pero no es no es la respuesta al 100. A ver, vamos a preguntar. ¿Quién quiere participar? Alguien que sí sepa. O sea, ella sí sabe, pero no me dio como el fundamento entero. ¿Quién sí sabe por qué es el lado izquierdo? O sea, si nos cambiamos a la posición de la imagen, pues ahí sería el izquierdo. Sí, pero ¿por qué? ¿Qué dice la posición? ¿Qué dice la definición de posición anatómica? González José. Es el lado izquierdo, ¿no? Por la posición anatómica universal o Sí, algo así. bueno, sí es. Ok, sí, sí está bien. Es el lado izquierdo. Bien, bien a los que dijeron izquierdo. Es el lado izquierdo, entonces vean la anatomía de este estómago. Tenemos una curvatura menor, tenemos una curvatura mayor, tenemos un cuerpo, tenemos el fondo, tenemos el antro, tenemos rugosidades que pues aquí no se ven, pero que sí tenemos y ahorita las vemos en otra imagen. Pero vean el fondo, quiero que ustedes se enfoquen en el fondo. Si alguien, o si todos nosotros, nos dormimos del lado izquierdo, todo este ácido, ¿a dónde va a ir a parar? Hacia el fondo, ¿sí? Entonces, en teoría, es menos probable que haya reflujo porque todo el líquido se va a almacenar aquí. Si tengo poquito líquido, ¿no? O sea, si se ligero, pero si cenara un gigantesco, una tortota cubana, pues, todo es líquido, sin importar del lado en que se duerman, va a refluir. Pero si se duermen del lado derecho, vean que aquí queda directito el líquido para que pueda refluir. O sea que esta cúpula o este fondo gástrico sí me funciona para evitar o para atajar un poco el líquido. Entonces lo que se recomienda es que todas las personas se duerman del lado izquierdo.
si pueden, o sea, si son de las personas que se duermen boca arriba, pues, no, pues ya no hay nada que hacer, ¿no? O que si se duermen boca abajo, pues tampoco hay nada que hacer. Pero si son como la mayoría de las personas que se duermen de lado, pues de preferencia elijan el lado izquierdo. Cuando vamos a conocer las estructuras o cómo se divide el estómago, que es en su curvatura menor, su curvatura mayor, el cuerpo, el fondo, el antro, el esfínter, el cardias o el esfínter esofágico inferior. Esto pertenecería al esófago. Tenemos el píloro, que sería este, y finalmente acá sería el nacimiento del intestino delgado, principalmente la primera porción que se llama duodeno. Estas estructuras o sea, sí las deben de conocer, pero no malgasten todas sus energías en aprenderse la anatomía, porque eso solamente es cultura de salud general para educación, para la salud. O sea, es por eso que no voy a hacer examen, ¿no? Este periodo, porque pues sería muy difícil preguntarles de todos los aparatos y sistemas. En lo que sí nos tenemos que enfocar es en las medidas de prevención que se lleguen a mencionar durante la clase. Eso en teoría es lo que tienen que aplicar a su vida, ¿sale? Porque la anatomía es súper pesada para que no, digo, con el tiempo pues te la aprendes de memoria, pero para que no malgasten todas sus energías en saberlo, solamente visualmente sepan, esto es un estómago, punto, y ya. Pero sí apréndanse las medidas de prevención que vamos a ir mencionando a lo largo de la clase. Aquí se ve de una manera pues ya más, con unas flechas ya más rectas y unas letras que sí se entienden, no como las mías. Que tenemos el fondo, que aquí es donde se almacena si se duermen del lado izquierdo. Tenemos el cuerpo, el antro, el píloro, que es otro esfínter, así como el esfínter acá, el cardias. Este píloro es otro esfínter también que va a permitir que pase el alimento del estómago. Bueno, parece ya no es alimento para ese, entonces, ¿no? Ya es sustancia ya más líquida que se le llama quimo. Permite que el quimo pase del estómago al duodeno y en teoría no permite que pase al revés, ¿sí? Y este es muy difícil que se venza, o sea, ese sí, es muy difícil que refluya del duodeno hacia el estómago el quimo. El intestino delgado, así como ustedes lo ven en su pantalla, que no tiene forma, pues así es en la vida real. Cuando en una cirugía no tiene nada de forma, hay un montón como de tripa y no hay algo que lo delimite tan sencillo, pero para fines didácticos, pues se creó la clasificación de duodeno, de yeyuno y de ilion, que lo podemos saber más o menos pues, por las medidas, que tampoco, esas no se las tienen que aprender, pero más o menos por eso se puede diferenciar. Lo importante que ustedes tienen que conocer del intestino delgado, del duodeno, del yeyuno y del ilion, es que ahí se absorben todos los alimentos o todos los nutrientes de los alimentos. Acá en la cavidad oral, ustedes hagan de cuenta que se comieron un pedazo de pizza, de pepperoni, y acá en la cavidad oral, arriba lo estuvieron masticando. Masticaron, lo trituraron y empezó a pasar por pedacitos más pequeños ya aquí en el esófago. Pasó en pedacitos más pequeños y en el estómago, junto con los ácidos gástricos, empezaron a deshacer todo ese alimento en algo más líquido o en algo más como papilla. Y empieza a pasar, ahora sí, por el intestino delgado para absorberse. Aquí es donde tenemos ya toda la absorción de los nutrientes, ¿sí? Se absorbe todo lo que se tiene que absorber, se va a cómo se absorbe. Pues gracias a esta estructura que tenemos en nuestra pantalla, que se llaman vellosidades. Las vellosidades intestinales van a recubrir a todo este intestino, lo van a tapizar por dentro, como si fuera un tubo tapizado, pero va a ser de vellosidades. Aquí en estas vellosidades va a ocurrir la absorción de agua y de nutrientes, ¿sí? Vean ustedes que debajo de la vellosidad tenemos vasos sanguíneos. Los nutrientes van a ser absorbidos, se van a los vasos sanguíneos y se van a distribuir pues, a lo largo de todo nuestro cuerpo. Eso sucede en el intestino delgado. En el intestino grueso, que sería el colon, ahí se va a empezar a formar todo lo que tu cuerpo no necesita. O sea, todos los productos de desecho y de excreción van a estar aquí
se va a empezar a formar pues el bolo fecal o la popo, como lo quieran llamar. La anatomía es la siguiente. Tenemos el colon ascendente, tenemos el colon transverso y tenemos el colon descendente. Finalmente, el recto y el ano. Entonces, el alimento ya lo masticaron, se fue al estómago con el ácido, se hizo papilla, se fue al intestino, se absorbió, pero hay material que el cuerpo no requiere. Entonces empieza a formarse la materia fecal hasta que se deposita en el recto y finalmente, cuando sea socialmente aceptable, pues es excretada. Eso es a grandes rasgos la anatomía de todo el sistema digestivo, pero nos faltan, ¿qué? Las estructuras accesorias. Las estructuras accesorias ya vimos lo primero que fueron los dientes. Ahora nos falta el hígado, nos falta la vesícula biliar con sus vías biliares y nos falta el páncreas. El hígado es muy importante porque va a ser ese órgano que va a desintoxicar a nuestro cuerpo de las sustancias nocivas. Entonces, número 1, el hígado va a ser el detox de nuestro cuerpo. Número 2, en este hígado se van a producir también la bilis. Se va a producir la bilis y la bilis es una sustancia saponificadora. Eso quiere decir que disuelve las grasas. Es como si fuera un jaboncito y ustedes se lavan las manos y se disuelve la grasa. Así va a ser la bilis. La bilis es un poquito entre verde, amarillenta, ámbar, o sea, es una combinación extraña de las tres. Se sintetiza aquí en el hígado por los conductos biliares baja, se deposita en la vesícula biliar y aquí está almacenada en la vesícula. Cuando se consume algún tipo de grasa, la vesícula se empieza a contraer y empieza a liberar la bilis para que justamente se desemboque en la segunda porción del duodeno, que es esta. Y aquí empieza a actuar la bilis con la grasa y pues empieza a deshacer y ya sigue su camino el resto del quimo. El páncreas es un órgano importante que se le va a dar su propia protagonismo cuando veamos diabetes, porque aquí en el páncreas encontramos las células beta pancreáticas. Las células beta pancreáticas son unas células que sintetizan a la insulina. La insulina es una hormona que me va a regular los niveles de glucosa en sangre. Si ustedes se comen una naranja o una coca, etcétera, algo dulce, van a liberar se libera la glucosa, se absorbe, porque es un carbohidrato al final del día, se absorbe, se va al torrente sanguíneo, pero también a la vez se libera insulina para que pues, se puedan regular los niveles de sangre. Cuando el páncreas tiene una alteración total o parcial en su producción de insulina y ya no puede regular los niveles de glucosa en sangre, vamos a mantener esos niveles siempre elevados y ya es cuando se da un diagnóstico de diabetes mellitus, que es la alteración pancreática de su liberación total o parcial de insulina y que ya no puede amortiguar los niveles de glucosa en sangre, que tampoco me voy a detener en diabetes, que sí es este tema, pero que lo vamos a ver aparte, le vamos a dar una clase exclusiva a ese tema. Y así es como ustedes verían el sistema digestivo en su totalidad, que empieza en la cavidad oral y termina en el ano. Pero de todo, o sea, se dice fácil, pero para eso tuvimos que conocer cada una de las estructuras que conforman a este sistema digestivo. Y no hemos terminado porque ¿para qué quiero yo conocer la anatomía del sistema digestivo? Pues para que conozcan los problemas de salud pública y los entiendan. Lo primero que vamos a conocer son las caries. Tenemos que conocer también diabetes mellitus, pero eso no lo vamos a mencionar ahorita. La Organización Mundial de la Salud, o sea, la OMS, define a la caries dental, como un proceso localizado que tiene un origen multifactorial, o sea, que puede suceder por muchas cosas, que se inicia después de la erupción de la erupción de un diente. Ese diente empieza como a romperse o a hacerse blando, ¿sí? Determina justamente que ese tejido que antes era duro se empieza a volver blando
y su evolución termina hasta que hay una cavidad. O sea, que hasta ese diente, así como los dientes de Bob Esponja, le hacen un hoyo. Eso es una caries. Pero vamos a conocer un poquito la anatomía del diente. El diente, ustedes lo que ven, o sea, cuando se ven al espejo, ven solamente una parte blanca. Esa parte blanca que se ve es la corona, que es lo que se deja a simple vista, que sí podemos todos ver. Abajo, lo que está pegado al hueso y recubierto por encía es la raíz. La raíz no se ve a simple vista. La raíz es incluso más larga que la corona, y ahí esa se encuentra incrustada en el hueso, pues para tener bien fijo ese diente y resistente. Eso por un lado. Por el otro lado, vamos a ver que el diente va a estar recubierto por una capa muy dura en la corona que se le llama esmalte. Ese esmalte es lo perlado, blanco perlado que ustedes ven a simple vista, que es un material súper resistente y muy duro que sirve justamente pues para poder masticar de una manera adecuada. El esmalte es por la parte de la corona. En la parte de la raíz, ese esmalte pasa a tener el nombre de cemento, porque es una sustancia muy parecida. Se le llama cemento. El cemento y el esmalte van a estar protegiendo la pulpa, ¿sale? Perdón, a la dentina, que son esto como cafecito. Va a estar cubriendo a la dentina. La dentina es una de las estructuras que se encuentra ya en el interior del diente, que es un segundo caparazón de defensa para la pulpa. Y finalmente la pulpa, en su interior, va a tener ya los vasos sanguíneos y los nervios. Entonces, cuando ya hay dolor dental, quiere decir que la pulpa se encuentra, pues afectada. Bajo esta anatomía que ya conocemos a grandes rasgos, una caries empieza en la erupción del diente secundaria al contacto con azúcares y todo tipo de otras sustancias. Ustedes tienen antes de que empiece una erupción, la caries no se da de un día para otro, tiene que ser una erupción constante del diente con los agentes irritantes. Entonces, una vez que comen o consumen alimento, tienen 20 minutos para irse a lavar los dientes. Si pasan esos 20 minutos y ustedes no se lavaron los dientes, ya inicia ese proceso de erupción. Lo primero que ataca es el esmalte. Es el esmalte, lo primero que ataca es el esmalte. Y ustedes acá arriba solo lo verían como un puntitito. Dicen, ay, tengo un puntito, una caries bien chiquitita. Pero ya se está empezando a formar la cavidad. Después, ¿qué va a atacar? Me va a atacar a la dentina. Y acá arriba ya lo verían ustedes pues como un punto todavía más grande. ¿Sí? Después me va a atacar al cemento. Acá por aquí. Al cemento. Y finalmente pues la pulpa, que ya es el interior. Y lo verían ustedes así. Lo verían de esta manera. En un corte pues no se ve tan grotesco, pero en un corte así transversal. Pero ya en el diente sí ya se empieza a ver la mancha horrible de caries. Cuando bajo esta premisa, vamos a regresar a las preguntas, así que pongan atención. Vanessa Pérez está presente. Sí, profe. Vanessa, ¿tú en qué paréntesis pondrías el número 1? En el esmalte. Muy bien. Diego Vergara, ¿en dónde pondrías el número 2? En la pulpa, ¿no? No. Enciso Urbina Diana. ¿En el cemento? No. En la dentina, en el cemento y finalmente en la pulpa. Ah, no es cierto, sí tenías razón. Sí. Aquí en el cemento, en la dentina y finalmente en la pulpa.
Ok, bueno. Ahora, ¿cuáles son la caries es un problema de salud pública porque todos yo creo que aquí las tenemos aunque sea una caries, ¿no? Ya reparada quizás, pero al final es una carie. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Medidas de prevención, prevención primaria, promoción a la salud, protección específica en factores de riesgo y, si acaso, también el segundo nivel de prevención, que es diagnóstico precoz y tratamiento oportuno. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Número uno, pues acudir a su odontólogo de confianza de manera rutinaria, al menos cada 4 meses, cada 3 o 4 meses, para que vean que sus dientes se encuentren y sigan sanos. Si van ustedes cuando ya están con la caries así bien evidente, pues obviamente eso va a ser un costo más elevado, un proceso más específico y es lo que se tiene que evitar. O sea, la prevención es justamente evitar la aparición de la enfermedad. Lo segundo, muy importante, es el adecuado cepillado de dientes, la técnica cepillada de dientes, porque muchos puede que no cepillemos, pero ¿acaso será la técnica adecuada? Eso lo vamos a describir ahorita con CRES y Oral-B, que no me están pagando ni un peso, pero que fue el video que se me hizo más adecuado. Entonces, vamos a verlo. Un segundo, es que... A ver, vamos a ver. A ver, vamos a regresarle. Y ahorita un segundito porque tengo que modificar algo aquí de los audios. La técnica de cepillado más recomendada por los odontólogos consiste en colocar el cabezal del cepillo en un ángulo de 45 grados en la unión entre el diente y la encía, abarcando 2 o 3 dientes, y realizar movimientos horizontales de vibración sin desplazamiento y verticales de barrido para eliminar la placa dental. Este movimiento se aplica de igual forma en la cara interior de los dientes. Posteriormente se procede a cepillar las superficies masticatorias de incisivos y molares y luego, inclinando el cepillo en sentido vertical, se realizan movimientos de barrido en la cara interior de los incisivos. Por último, se cepilla la lengua para eliminar las bacterias que allí viven. Muy bien. Bueno, pues esa es la técnica en teoría adecuada. Bueno, no en teoría, es la técnica adecuada. ¿Sale? Ahora, nada más confírmenme si me escuchan porque hice este cambio de dispositivos. ¿Sí me escuchan? Sí. Ok, Sí. gracias, gracias. Bueno, ya vimos las caries. Acuérdense que una de las medidas de prevención es la correcta técnica de cepillado, de preferencia que sea antes de que pasen los 20 minutos después de los alimentos y acudir a su odontólogo de confianza. No, ya ve que dicen, no, pues lávate los dientes 3 veces al día, no sé qué. O sea, sí, en teoría sí, es verdad, pero porque se supone que hacemos 3 comidas al día, pero pues siempre comemos, entre esas 3 comidas, ingerimos otros alimentos, que unas papas, o que una manzana, o que una paleta, o no sé, algún otro alimento. Entonces, el cepillado de dientes tiene que ser después de cada alimento, o sea, después de cada grupo de alimentos, no en cada comida. O sea, sí está bien, pero aparte también, si ya desayunaron y a la hora se están comiendo unas papas, pues bueno, 20 minutos después a lavarse los dientes. Ahora vamos a ver la gingivitis. La gingivitis es una inflamación de las encías. La encía, recuerden que son estos piquitos rositas que están recubriendo al diente. ¿Esto por qué sucede? Por la acumulación del sarro entre la encía y el diente. Se acumula sarro y empieza a crear un proceso inflamatorio que al principio pues no es dañino y no pasa nada. Pero conforme se va creando ese proceso inflamatorio, va destruyendo a la encía, va destruyendo estos piquitos que se ven muy bonitos y se van achatando cada vez más hasta que desaparece por completo. Y en su camino va dejando al diente expuesto junto con toda la cantidad de sarro acumulada, hasta que se llega a un punto en que los dientes están de esta manera.
ya perdimos totalmente el piquito que estaba aquí de la encía. Miren, o sea, ya es un hueco ahí prácticamente. Ya es un hueco. Hay sarro como así, pues un montón de sarro acumulado. Y esto va a continuar hasta que quede expuesto el hueso y el diente se caiga, pues si no se atendió a tiempo. Esta gingivitis se caracteriza en las primeras etapas por enrojecimiento de las encías. Las encías tendrían que tener un color rosado un poquito brillante, pero nada más. Y cuando empiezan a inflamarse, se empieza a ver esta línea rojiza y se empieza a ver el intermedio de la encía y del diente en un tono amarillento, porque pues ya es el sarro acumulado. Conforme van pasando la inflamación, conforme va aumentando, puede haber sangrado, que ya son, que es la gingivitis, pues que es sangrante. Puede haber algo que se llama halitosis. La halitosis es que huela feo la boca. Esto es halitosis. Si alguien se lava bien sus dientes y aún así tiene halitosis, lo más seguro es que haya un proceso inflamatorio en las encías, o sea, una gingivitis. Cuando avanza tanto una gingivitis que ya deja expuesto al hueso acá, o acá, o acá, que son ahorita los más, como los que van avanzando más, ya no se le llama gingivitis, pasa a nombrarse enfermedad periodontal. Y esa enfermedad periodontal ya es peligrosa porque se puede perder el diente, y si se pierde el diente, el resto de la mordida pues se puede ver alterada, no se mastica igual. Bueno, es un relajo, ¿no? Que se tiene que poner un implante, y pues por eso son problemas de salud pública que deben de atenderse. Las medidas de prevención, ¿cuáles son? Número 1, un cepillado adecuado de dientes para que el sarro no se acumule. Hay veces que el sarro depende también de la saliva de cada individuo, ¿no? Hay cavidades orales que son más predispuestas a producir sarro y otras que no, pero también depende de la alimentación. Entonces, si el cepillado no funciona, pues tienen que ir cada 4 meses a hacerse una limpieza dental. Ustedes ya lo han hecho seguramente, que les ponen estas plaquitas rositas que se le llaman placas reveladoras, y todo lo que se pinte es sarro. Todo lo que se pinte de rosa, pues es sarro. Y ya, le limpian bien esa parte rosita, y ya salen a su casa con sus dientes limpios. Acudir al odontólogo también es otra de las medidas de prevención, y aplicar flúor. El flúor es una especie de gel verde que huele y sabe muy intenso, que les ponen los odontólogos a los niños, que si ustedes nunca fueron, pues lo que pueden hacer es comprarse una pasta dental con flúor, que casi la mayoría de las presentaciones comerciales hoy en día las tienen, y bueno, de esa manera también van a ayudar a prevenir la aparición de gingivitis. Y hay otras